¿Qué tal, estimados participantes? Vamos a continuar con lo que es las medidas de posición. Las medidas de posición equivalen a los valores que puede tomar una variable caracterizados por agrupar a ciertos porcentajes de observaciones en la muestra o población. Las medidas de posición presentan pérdida de información cuando hay intervalos de clase en datos agrupados. Por lo tanto, las medidas de posición son indicadores estadísticos que muestran la frecuencia acumulada hasta un valor cualquiera, en este caso K. Las medidas de posición más conocidas y más utilizadas son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Vamos a iniciar con lo que son los percentiles, Estos representan a los valores de una variable que están por debajo de un porcentaje, el cual puede ser un valor del 1 al 100%, ¿sí? Es decir, el total de los datos es dividido entre 100 partes iguales de todo nuestro conjunto de datos. Una vez ordenados los datos de menor a mayor, indica el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. Es decir, lo que nos va a dar es una posición y si nosotros hallamos esa posición vamos a hallar un valor y entonces nos va a decir todos aquellos datos que se encuentran por debajo de ese valor, qué porcentaje se encuentra por debajo de ese valor. En este caso, como son percentiles, los percentiles lo puedes hallar del 1 al 100. Acá K equivale al porcentaje de datos acumulados. Y PK es el valor de la variable que representa dicho porcentaje. Este es en el caso de datos continuos, de una variable continua. O lo que son también grupos, datos agrupados. En este caso en intervalos de clase. Habíamos tocado ya anteriormente lo que eran los intervalos de clase. ¿Y para qué servían? Pues si ustedes se fijan en este histograma, acá hay un intervalo de clase, acá hay otro intervalo, y así sucesivamente, y lo que podríamos llamarlo como el ancho de clase. Los intervalos de clase nos sirven para hallar gráficos, en este caso histogramas, en datos agrupados. ¿Sí? Ahora, digamos, como vemos, entonces los intervalos de clase los encontramos aquí, en la base del histograma. Ahora, de todo este intervalo con datos agrupados nosotros podemos hallar el percentil, en este caso el percentil 5 y el percentil 78. Yo viendo este percentil podría analizar diciendo que aproximadamente aquí vemos un rango que va de 0 a 10, más o menos que el 5% de toda mi población, con todos mis datos, son menores que, digamos, que una edad de 3, Así se podría analizar en este caso. Y ahora vamos a ver lo que es también las fórmulas para hallar los percentiles. Bueno, estas fórmulas son las más usadas. En este caso hay también fórmulas para hacerlo con valores absolutos, pero en este caso vamos a aplicar más que todas estas dos, la que es con porcentajes, donde PK es el percentil, el valor del percentil, y LS es el límite superior anterior, más un incremento, que vamos a hallar. Y acá, el ejemplo que vamos a hacer, la tabla que vamos a hacer, que viene también del mismo histograma, de todo este histograma, donde hay 100 personas, y donde son la variable es la edad, y estos son los 7 intervalos de clase. Entonces vamos a ver un ejemplo en Excel. Y ya estamos acá en nuestra hoja de cálculo, y tenemos la tabla, la tabla de edades. Ya, y tenemos la frecuencia acumulada,
la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y acá la fórmula que estamos empleando, ¿no? Primero que nada, ¿cómo yo hallo, no? Lo podemos hacer de dos formas. Una es con lo que es esta fórmula, ¿no? Donde yo tengo que hallar, digamos, si yo quiero el percentil, me dice acá el percentil 5, ¿sí? ¿Dónde me encontraría el percentil 5? Recordemos que el percentil me da los datos acumulados. Lo que estaría hallando es los datos acumulados hasta el 5%, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentra? Se encuentra obviamente en esta clase, ¿sí? En la clase número 1. Entonces, lo que tengo que ver ahora es tratar, ¿no?, de hacer una interpolación o bien aplicar directo lo que es la fórmula, ¿no? Vamos a ver primero con lo que es la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que tengo allá primero el límite superior anterior. ¿Cuál es mi límite superior acá, donde está en esta clase? Donde está, digamos, el percentil 5 dentro. El límite superior es 15, ¿no? Lo que sería LSI. Pero acá me pide LSI menos 1. O sea, debería haber otra clase antes que esta, ¿no? Y esa clase podría ser, ¿cuál sería, no? El límite superior vendría a ser ya el 5, ¿no? Porque el 5 estaría por acá. Entonces ese sería el límite superior anterior, que sería el 5. Después dice que le tengo que sumar el ancho de clase. Si tú ves, el ancho de clase es de 10, ¿no? De 5 a 15, 10. El ancho de clase es de 10. Después dice que tengo que hallar K. En este caso K es el número o el número de percentil que me piden, ¿no? Y está expresado en este caso en porcentaje, lo que sería el 5%. Menos lo que es la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior. Ahorita mi frecuencia relativa es de ¿qué? De 14%. Pero me dice de la clase anterior o del intervalo anterior. ¿Que sería cuál? Si hubiera un intervalo acá, ¿cuál sería? Obviamente es que sería de 0%, ¿no? Porque esta es la primera clase y la clase 0 es que contiene el 0%. Entonces, menos 0%. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre HI. ¿Qué es HI? Es la frecuencia relativa. Y de este periodo, en todo caso sería entre 14%, porque te pide de este periodo I, del periodo I. Y yo puedo desplazarlo, esos datos, y aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula que está aquí. ¿Qué sería esta de acá, no? ¿Qué sería de LSI menos 1, que es 5 más lo que es el ancho, 10 multiplicado por el percentil 5 menos 0, porque no hay nada, no hay ningún dado acumulado en la clase anterior a la 1, a la primera clase. A esta no hay nada acumulado anteriormente. Y después lo que es ¿no? Entre lo que es la frecuencia relativa de la clase, ¿no? Que sería de 14%. Por eso aplico esa fórmula. Ahora, esa es una manera, ¿no?, que vendría a ser lo que es la aplicación de toda esta fórmula. Otra manera, ¿cuál es? Es mediante el incremento. ¿Sí? Nosotros vimos que podría ser LSI menos 1 más el incremento. Te dice, ¿no? ¿Cómo hallo primero el incremento? Hallamos dónde está el percentil 5. El percentil 5 debe estar ubicado en esta clase, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo que es la interpolación. Ya anteriormente lo habíamos hecho. Primero, ¿no? Veamos. ¿Qué es lo que me pide? Primero, si el percentil 5 se encuentra acá, primero tenemos que hacer una interpolación. Entonces decimos, ¿no? Si el límite superior es de 15 en esta clase, que equivale a ¿qué? Que hasta el dato 15, hasta el valor de 15, hasta la edad de 15, se encuentra aproximadamente ¿cuántas? El 14%, ¿sí? El 14%. El límite superior anterior, ¿cuál sería? ¿No? En este caso, si yo tuviera que construir un límite anterior a el límite superior sería el de 5. Entonces el límite superior anterior es de 5. ¿Y cuánto porcentaje estaría hasta esa edad? En este caso estaría hasta lo que es 0%, ¿sí? Después, puedo ver que desde aquí
ya tengo ya lo que es mis límites, y lo que puedo hacer es una diferencia, ¿no?, del límite superior menos el superior anterior, y me da una diferencia de 10, ¿no?, y acá un porcentaje de 14. Entonces ya tengo, digamos, una diferencia, ¿no?, una diferencia que es de 10, y con eso puedo hallar lo que es el incremento. Ahora pongo primero que 10, una diferencia de 10 me da un porcentaje de 14. Ahora X va a ser mi incremento, y me pide que, ¿cuál es el incremento? En este caso, como tengo 0% en el intervalo anterior, mi incremento sería de ¿cuánto? De 5%, ¿sí? Porque 0 más 5 me da el 5%, que es lo que yo quiero hallar, ¿no?, para un percentil de 5, ¿no? Entonces hago esta igualdad y lo resuelvo por aspa simple, ¿no?, y me va a dar un valor de 3.57. Entonces mi incremento vale 3.57. Ahora yo tendría que hallar ¿qué? Lo que es mi percentil, o el valor del percentil 5, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Por ejemplo, ya tengo lo que es un LSI-1, ¿sí? El valor de LSI-1, ¿cuál es? Es de 5, la edad de 5. La edad de 5 es el límite superior anterior, 5, más el incremento, porque hasta ese límite superior anterior, que era de 5, la edad de 5, no se encontraban mayor porcentaje, ¿no?, de todos los datos, lo que significaría que ese límite superior de 5 representa el 0% de todos los datos o todas las edades, ¿sí? Ahora, más lo que es el incremento del 5% para hallar lo que es el percentil 5, entonces tendría que sumarle más el 3.57. 5 más 3.57 es 8.51, y ese sería el valor de mi percentil 5, lo que significaría que el 5% de todos mis datos no supera a la edad de 8.57. Bien, ahora vamos a tratar lo que son los deciles. Los deciles lo que hacen es dividir todos mis datos en 10 partes iguales, ¿sí? Y vamos a hacer unas observaciones, ¿no? El percentil 10 es igual al decil 1, percentil 20 es igual al decil 2, percentil 30 igual al decil 3, y así sucesivamente. Y se va a cumplir que el percentil 50 es igual al decil 5, que también va a ser igual a la mediana. Y acá también tenemos lo que es la fórmula para hallar los deciles, ¿sí? Es la misma, ¿no? El decil es igual al límite superior anterior más un incremento, ¿no? O también su fórmula, ¿no? Decil es igual al límite superior anterior más el ancho de clase multiplicado por lo que es 10% de deciles por K, que va a representar el decil que estoy pidiendo, ¿no? K va a tomar valores del 1 al 10, menos la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior. Todo sobre eso, todo sobre lo que es la frecuencia relativa de la clase que se está tomando como referencia. Y bueno, no lo mismo para hacer el mismo ejemplo, solo que esta vez me pide el decil 2. Vamos a ver lo que es un ejemplo en Excel. Y bueno, ya tenemos otra vez nuestra hoja de cálculo, y la misma metodología que hemos utilizado para hallar lo que son los percentiles se aplica a los deciles, salvo que solamente lo multiplicamos por 10%, ¿no? Y donde acá ya no se expresa en porcentaje, sino que se expresa en un número, ¿no?, del 1 al 10. Y de igual manera, ¿no?, nos pide el decil 2, o sea, el 20%, si hablamos en percentiles. Si es el decil 2, ¿dónde se encontrarían mis datos? Por ejemplo, me pide el 20%. Si vemos acá las relativas acumuladas, 20% se encuentra en el intervalo 2, ¿sí? Porque el intervalo 2 estaría tomando aproximadamente del 14% al 26%. Entonces el 20% o decil 2 se encuentra en esta clase. Entonces vemos, primero necesitamos el límite
superior de la clase anterior, ¿sí? Recordemos que esto lo podemos hacer con dos métodos, ¿no? El método de la fórmula y el método del LSI-1 más el incremento. Vamos a hablar allá primero lo que es el incremento. Necesitamos hallar primero lo que es el incremento, por eso es que primero ubicamos dónde está la clase, ¿no? ¿En qué clase se encuentra el decil 2? Se encuentra en la clase 2. ¿Y cuál sería el límite superior? El límite superior vendría a ser el de 25, ¿sí? Por eso que pongo acá límite superior 25. Y ese límite superior 25, ¿cuánto de porcentaje acumula? Acumula el 26%. HI, 26%. Ahora, ya tengo el superior, ¿no? Ahora me falta el anterior, ¿no? Lo que vendría a ser el límite superior anterior a esta clase. ¿Qué sería, no? ¿Cuál sería el límite superior en ese caso? Va a ser el de 15, ¿sí? El 15. ¿Y cuánto de porcentaje acumula? 14%, ¿sí? HI. Lo que puedo hacer ahora es restar para hallar la diferencia, ¿no? 25 menos 15, 10, y 26 menos 14%, 12%. Entonces ya tengo acá una diferencia, ¿no? Que es un incremental. Ahora tengo que hallar otro incremental para poder hallar lo que es el valor de mi decil 2. Entonces, lo que si a mí me pide lo que es el decil 2, ¿qué pasa? Yo debo tomar como referencia ¿cuál? El 14%. ¿Para qué? Para hallar un incremental que me llegue al 20%. ¿Sí? Entonces, si ya tengo ya el 14%, que me da un límite superior de 15, entonces hallando el incremental, que sería, ¿no?, el incremental de 14 para llegar a 20%, es 6%. Ese 6% me va a dar un valor. Entonces, voy a tener un valor que le voy a sumar al 15. Y voy a hallar el valor del decil 2, o percentil 20. En este caso, lo que voy a hacer es, si ya tengo ya una diferencia de 10, que me da un porcentaje de 12, entonces yo pongo, ¿qué valor me va a dar un porcentaje de 6, ¿no? Un incremento de 6% para llegar a lo que es 20. Planteo esa igualdad y reservo por aspa simple y me va a dar un valor de 5. Entonces mi X incremento va a ser igual a 5, o sea que 6% es equivalente a 5. Este 6% de incremento es equivalente a un valor de 5. Entonces, si yo ya tengo mi límite superior anterior, este de aquí, que ya tengo un valor conocido, ¿no?, que me dice para el 14% equivale a una edad de 15, ¿no? Entonces, más el incremental, que es 6%, 14 más 6% me va a dar 20, que es lo que quiero, ¿ya? Pero lo que yo quiero es el valor. Este 6%, ¿a cuánto equivale? Equivale a un 5 en edades. Entonces, 15 más 5, 20, ¿sí? Y yo hallo así lo que es el decil 2. También lo puedo hacer con la fórmula, donde reemplazo, ¿no?, el límite superior anterior a donde me ubico. Recordemos que mi intervalo de clase era el 2. El límite superior anterior es de ¿cuánto? Es de 15, ¿sí? Más el ancho, que es de 10, ¿sí? Más el ancho, que es de 10, multiplicado por 10% por el decil, o sea, 10 por 2, ¿sí? Menos, ¿cuánto? La frecuencia relativa acumulada de la clase anterior, que sería de 14. Todo eso dividido entre la frecuencia relativa de la clase de referencia, que sería 12%. Y me va a dar un valor de 20, ¿no? Lo que significaría que el 20% de todos mis datos no supera la edad de 20 años. Bien, ahora vamos a hablar sobre los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen es dividir todos mis datos en 4 partes iguales. Entonces decir cuartil 1 es lo mismo que decir percentil 25.
Decir cuartil 2 es lo mismo que decir el percentil 50 o el decil 5. Y este también a su vez va a ser igual a la mediana. Y bueno, acá también tenemos lo que es la fórmula, ¿no? Que se repite lo mismo, no solamente que acá le aplico un 25%, nada más. Y volvemos a ver un ejemplo igual, solo que ahora me pide lo que es el cuartil 3. Y vamos a ver el ejemplo en Excel. Bien, entonces estamos de nuevo en nuestra hoja de cálculo. Y bueno, igual que en los casos anteriores, para hallar el cuartil 3 podemos hacerlo con los dos métodos, ¿no? El método de la fórmula o el método de incremento, ¿no? Que sería LSI menos 1 más el incremento. Vamos a realizar primero el incremento, ¿sí? Me está pidiendo lo que es el cuartil 3, que sería igual a decir que aquí al 75%, ¿no? O percentil 75. Entonces tengo que ver dónde se encuentra el 75%. Se encontraría en la clase 5, porque la clase 5 abarca los datos del 64% hasta el 78%, ¿sí? Entonces el cuartil 3 o 75% estaría en esta clase. Para hallar el incremento necesito el límite superior al anterior, que es 45, y hasta el límite superior al anterior se acumula el 64% de los datos, ¿sí? Entonces pongo 64%. Y después lo que es el límite de la clase de referencia. El límite de la clase de referencia es de 55, el límite superior, 55. Y hasta ese límite superior se acumulan el 78% de los datos. Entonces ya tengo ya mi igualdad y puedo hacer la diferencia. Y entonces planteo, ¿no? Si 10 es igual a 14%, entonces X es igual a lo que me falta para llegar al 75%, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita tengo 78% aquí en esta clase, me estaría pasando. Por lo tanto, tengo que tomar esta clase. 64% para llegar a 75%, ¿cuánto es? ¿Cuánto me falta? 11%, ¿sí? Entonces, 11% equivale a ¿cuánto? ¿Sí? A X. Y de ahí voy a hallar lo que es el valor de este porcentaje para sumarlo al 45, que sería el límite superior de la clase anterior. Entonces lo que voy a hacer es plantear mi igualdad y hallar el valor de X por aspa simple. Me dice que es un valor de 7.86. 7.86. Entonces yo tengo ya, si hasta esta clase era 64%, más este 11%, ¿cuánto es? 75, ¿sí? Entonces hago el límite superior acá es 45, más el valor de este 11% que es 7.86, ¿cuánto sería? 45 más 7.86 es 52.86, lo que significa que el valor del tercer cuartil es de 52.86, es decir, que el 75% de toda mi población no supera los 52.86 años de edad. Eso es con lo que es el incremento. También lo podemos hacer directamente con la fórmula, ¿no? Para ello necesitamos nos hemos ubicado ya en lo que era donde se encontraba más o menos nuestro percentil o nuestro cuartil 3 o percentil 75, y se encuentra más o menos acá en esta clase, ¿sí? Dentro de esta clase. Entonces, para ello yo aplico la fórmula límite superior anterior, que sería ¿cuál? 45, más el ancho, que es 10, más 25 por K. En este caso K me representa ¿qué? Cuartiles, y pues sería el valor de 3, menos la frecuencia durativa acumulada del periodo anterior al de mi referencia. Entonces sería menos 64%, ¿sí? Todo esto sobre la frecuencia durativa de mi intervalo de clase de referencia. Sería entre 14%. Y bueno, tenemos la fórmula aquí, ¿verdad? Y me va a dar ese valor de 52.86. Y es así como se hallan los percentiles, deciles y cuartiles en datos agrupados. En este caso, lo que son variables continuas. No se preocupen que también les voy a dejar las fórmulas.